Hola, estamos empezando en realidad el año hoy, porque no debiera empezarse hoy el año, porque dicen que los psíquicos dicen que el día 12 es negativo para empezar nada. Nosotros afortunadamente no estamos empezando, nosotros estamos continuando. Por eso yo me vestí de amarillo hoy, para burlarme un poco del orden establecido. O sea, puede haber un tipo vestido de amarillo que sea peronista. Se puede dar el lujo ser peronista y vestirse de amarillo o del color que se le cante. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es hoy, vamos a hablar de cosas distintas. Estoy podrido de hablar de lo mismo y de decir las mismas cosas, y parece que, y es lógico que lo piensen, che, este viejo parece un disco rayado, siempre habla de lo mismo, siempre habla de la traición, siempre habla de la traición de los traidores, siempre habla de que en la época no sé cuánto, de que la dirigencia no sé qué, pero no propone nada. Y no es cierto, yo estoy proponiendo todos los días cosas, pero hay gente que se empeña en no querer escuchar. Entonces hoy voy a tratar de otro tema, o sea, para que vean que tenemos en las alforjas un montón de recursos. No es para fanfarronear, sino porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los milagros que suceden en determinados países. Mira, el milagro alemán, el milagro japonés, el milagro de los chinos, el milagro de los países asiáticos. ¿Cuál milagro? ¿Qué milagro? A ver si nos vamos a creer que hay fuerzas del universo que se complotan para ir a un lugar a hacer el bien y a llevar pródigas bonanzas y a otros para castigarlos impunemente. Por favor. Pero es un tema lindo para tocar, porque hay mucha gente que cree que lo que nosotros sufrimos o estamos soportando o se está produciendo en Argentina es una desgracia que es producto de la maledicencia de los dioses. O sea, que es un castigo la providencia. Y no es así. Yo creo que nosotros debemos ser un poco más honestos con nosotros mismos. Y claro, es jodido eso, tocar ese tema, porque van a saltar todos. Van a decir, yo no, a mí no me metas. O sea, me estás acusando de algo que... Por eso no voy a tocar ese tema. Y sí, vamos a tratar de, qué sé yo, averiguar por qué nos pasa a los argentinos lo que nos pasa. Y claro, nosotros estamos transitando por la vida creyendo que vamos a ser eternos y que todo lo que podemos garrapiñar en todos los que sea es lo que nos va a hacer a nosotros superiores. Y claro, todas esas cosas hacen que nosotros tengamos a veces una valoración errónea de las posibilidades y de los conceptos que se pueden obtener para superarse. O sea, los países que realmente son un fenómeno económico, o sea, un boom, que son los privilegiados, que son los países denominados exitosos por un gran boom económico, que son considerados países bendecidos por la providencia, no es tal, sino que cuando vos conocés esos países, y cuando te digo conocer, te digo no es andar de turista, porque un turista es una persona que transita sacando fotos, y eso es lo recuerdo que lleva incluso en su mente, como fotos. Pero cuando vos tenés que vivir en un país y ganarte lo que comés y dormís en ese país por largos tiempos, es otra manera de ver el país. Entonces vos te das cuenta cuando vivís en esas sociedades, cómo viven, cómo piensan, cuáles son sus capacidades e inteligencias, cuál es su educación, también cuál es su dirigencia, su gobierno. O sea, yo he atravesado toda América Latina, he vivido en los países más pobres, donde había dos clases sociales determinadamente antagónicas, extremas pobrezas, que vos veías y decías, pero ¿cómo es posible que esta gente viva como vive, pobrecitos? Y entrabas en esos mismos países y vivías un esplendor y una riqueza
y una bonanza que vos decías, pero ¿cómo es posible que esta gente viva con tanta riqueza y en el mismo país? Entonces, el haber tenido la fortuna de conocer esos países y esos extremos, y uno tiene la oportunidad de conocer en qué se basa esa terrible diferencia social. Y se basa no en la gente, no es el problema de la gente, fíjate qué cosa curiosa, es el problema de sus gobernantes, es el problema de sus líderes políticos, es el problema de sus intelectuales, de la gente que hace la tarea de administrar los intereses de la riqueza, porque generalmente todos esos son países enormemente ricos. O sea, esos países donde yo vi tanta pobreza y tanta miseria y tanto abandono viviendo en lo más paupérrimo, eran países enormemente ricos, con una riqueza extraordinaria, en frutas, en petróleo, en fin, en lo que fuere. Y entonces ahí me di cuenta de que el problema no era de la gente, porque si vos agarrás un indito, como eran esos pobrecitos marginados que yo encontré en mi camino de América, en nuestra América amada, era el problema de educación, era el problema que esa gente estaba siendo marginada como fue marginada desde el tiempo de la conquista. Así, exactamente igual, con esa mentalidad se manejan sus gobernantes. Y entonces cuando vos ves el milagro, que vos decís, el milagro alemán o el milagro, qué sé yo, el milagro asiático, vos te das cuenta que no es el problema de la gente, no es el problema de los pueblos. O sea, en la Argentina es lo mismo, no es el problema de que la gente pobre, el choripanero, sea un inferior mentalmente y que el que vive en Barrio Norte o en la Recoleta es un intelectual que tiene unas capacidades superiores y nació con unas virtudes específicas. Es la diferencia social, no es el problema de la gente. Y entonces la diferencia social, ¿en quién está? En el que dirige, en el que conduce, en el que administra los intereses, en el político en última instancia, porque es el que determina todo. No es el intelectual el que determina, ni es el filósofo, ni es el artesano, no, es el político, que es el tipo que adquiere la posibilidad de administrar tus intereses. Entonces vos fíjate cómo viene uno a conocer en qué radica el milagro de los países. O sea, el milagro de los países, fíjate vos cómo está. Uno que ha conocido, que ha visto, que se ha movido en eso, que vive, yo en el caso mío vivo en un lugar donde hay una enorme riqueza. Y claro, es un poderío militar para defender esa riqueza. ¿Qué te crees? Que esta gente, si hubiera sido un país desarmado y abierto a todo y no cuidaran a cañones limpios, si se ofrece, y antes que a ellos se los invaden, a ellos van y invaden. O sea, eso es una cosa, lo vas a discutir porque vos no lo has analizado. Perón decía, ojalá llegáramos a ser los imperialistas nosotros, a ver cómo nos íbamos a conducir. Si cuando nosotros llegáramos a ser los imperialistas íbamos a tener todo sin proteger y sin cuidar. El imperio es el poder llevado a la defensa de los intereses conseguidos y conquistados. Conquistados con la moralidad que sea, que vas a discutir moralidad y principios fundamentales de la ética y del espíritu. Yo te dije que el espíritu no existe. ¿Y cómo es? Esto nos lleva a comprobar que el milagro no existe. El milagro se realiza o lo realizan los pueblos a través de la gente que conduce. Es decir, por ejemplo, nosotros tuvimos una época floreciente, de bonanza económica, cultural, de diversión, de pasión. O sea, tuvimos una época gloriosa de las grandes mayorías. O sea, no era que era un sector, sino se había ido extendiendo de a poco que la felicidad, la realización, el bienestar, la justicia social, se compartiera por grandes mayorías. Es decir, en la Argentina estaba produciéndose un milagro, yo lo viví. Entonces, pero ¿a qué obedecía ese milagro? ¿A que un día los dioses dijeron, no, acá vamos a hacer un milagro, mañana? No. Tuvimos una cantidad de factores que convergieron de la mano de un dirigente, de una persona que entendió
el fenómeno social que pasaba en esa ciudad, en esas ciudades, en esos pueblos, en esa región, y que él interpretó y quiso lograr el equilibrio, o sea, quiso lograr la armonía de esa sociedad que vivía esperanzada y estaba marginada. Entonces, el fenómeno, ese milagro que se produjo en Argentina, se obedeció a una conducción política, o sea, un administrador, y un pueblo que le respondió. Le respondió y ese pueblo se superó, se luchó, se acompañó el proceso y se puso todo el mundo a trabajar, a luchar por una causa que el que conducía convenció a los demás que les convenía unificarse. Por eso había grandes mayorías que preponderaban sobre las minorías. O sea, era un país de 18 millones, 15 millones de habitantes, de los cuales 10 millones de habitantes estaban convencidos de que la unidad del pueblo, de ese pueblo, convenía, y entonces se unieron todos en una idea política, siguiendo a un líder. Pero no fue un milagro, fue un trabajo humano. Entonces vos tenés que entender que los procesos de las sociedades son procesos humanos, son procesos que crean los dirigentes, la gente que está capacitada. Aquel que está en la pobreza, en un lugar donde hay gran riqueza, no es por su desgracia ni porque Dios los castiga a eso y que ellos le piden a Dios y Dios nunca le responde, a esos pobres diablos. Vos sabés que la pasión más grande religiosa está en los pobres, no está en los ricos. Sin embargo, Dios es al que menos protege y le responde en hechos concretos a esa gente jodida, que son millones. Generalmente la riqueza, o sea, lo que a Dios le piden o no le piden, lo reciben minorías. Esto demuestra de que está en las manos de los humanos el resolver el problema social. Entonces, bien, si están los humanos resolviendo el problema social, ¿por qué no estudiamos o por qué no hablamos de ese problema? A ver cómo le buscamos la vuelta a nosotros. Y claro, no va a faltar quien no me acuse de que lo mío es una idea materialista. O sea que yo hablo de la parte material. Y entonces yo le preguntaría a esa persona, ¿y que en el tiempo que estaba Perón, Dios se paró en Argentina y cuando se fue Perón se fue Dios a ayudar a otros? No, ese es un problema humano, hermano, porque es con el pretexto de las creencias que son muy respetadas. O sea, no te creas que estoy en contra de las creencias religiosas y todo. Son muy respetadas, pero la realidad se maneja con números. La realidad se maneja con números. O sea, en el tiempo de Perón se produjo un milagro en Argentina. O sea, se llegó a tener vivienda propia, educación, productos de salud, fuentes de trabajo inagotables, crecimiento, riqueza del país, un crecimiento que te lo voy a explicar ahora. Y entonces ese milagro que se produjo era producto de nosotros, de la comunidad organizada que producía resultados. Por lo tanto, este análisis un tanto desorganizado, desordenado, nos ha ido demostrando que el milagro no existe si no es producido por nosotros. Y entonces cuando buscamos en nosotros por qué ahora el milagro ha desaparecido de la vista nuestra y vinieron todas las desgracias y todos los males se cierren sobre la población más desprotegida, no busquemos la explicación en los fenómenos sobrenaturales, busquémoslos en que nosotros no hemos tenido la capacidad de resistir frente al advenimiento de las fuerzas negativas, o sea, de las invasiones, de todo orden, de las entregas de nuestros políticos corruptos y nefastos, de la incapacidad para gobernar, para conducir el Estado, y eso se ha producido el desastre que ahora tenemos nosotros. Es decir, el milagro que nosotros tuvimos un milagro, fue producto de nosotros, o sea, de nuestra gente, de nuestra sociedad. Y entonces ese milagro desapareció cuando desapareció la dirigencia en Argentina. Cuando desaparecieron los dirigentes políticos con capacidad y honestidad, mira dónde hemos llegado. Por eso, cuando vos encontrés a alguien que te explique por qué
te pasa lo que te pasa, es cuando vos te vas a empezar a dar cuenta cuáles son las falencias que nosotros padecemos y cuál sería la opción o la posibilidad de resolverlas. Así que mientras nosotros no nos demos cuenta, o sea, no descubramos o no aceptemos que nada se produce de casualidad y que nosotros somos los dueños del destino y nosotros somos los dueños de producir los milagros. No es ningún mal endémico de la providencia o de las fuerzas ocultas o lo que busques. El solaz del espíritu, del alma, la sublimidad de lo espectacular del cielo y de toda la... Eso es otra cosa. Por eso dijo Jesús. Jesús lo dijo. A Dios lo que es de Dios, lo sublime del alma, y al César, o sea, el que te cobraba los impuestos, lo que es del César. Entonces nosotros no confundamos que la providencia va a llegar a nosotros y nos va a poner el regalo arriba de la mesa. Para lograr que esa realidad se concrete, tenemos que nosotros actuar y tenemos que tener dirigentes que nos expliquen las cosas. Si nosotros no tenemos dirigentes que nos expliquen cuál es el papel nuestro, y nosotros vamos a seguir boludeando toda la vida y nos van a seguir afanando hasta la respiración. El destino nuestro no está en las manos de Norteamérica, ni de los fondos buitres, ni del imperialismo internacional. Esos están listos para afanarte hasta lo que llevas en la cartera. Pero si vos le permitís y si tu dirigencia no tiene la capacidad de enfrentarlo, ya sea si está en debilidad como estamos ahora negociando, o si no, creando alternativas que realmente nos hagan que nuestra identidad esté a salvo defendiendo nuestros intereses. No es ningún milagro, es trabajo, es inteligencia, es lograr elevar la capacidad intelectual de la gente, educarla, enseñarle a pensar, no enseñarle a leer y escribir. Esa es una parte. Enseñarle a pensar, que eso es demasiado importante. Por lo tanto, hoy quería hablarte de los milagros y cuál sería tu papel dentro del milagro que sobre todo vos esperás. Si vos no te pones a funcionar, si vos no visualizás quién puede ser el que te conduce, es decir, el que te explica cómo se hacen los milagros y que te enseña los trucos que hay que saber para realizar el milagro, y no lo vas a aprender nunca. Te vas a pasar la vida esperando el Mesías que nunca llega. El Mesías de todo el cambio no es que va a llegar. El Mesías propio sos vos mismo, que con tus decisiones, con tu inteligencia, vas a saber darte cuenta quién te está diciendo la verdad y quién realmente vos podés confiar en él. Es decir, el milagro está en tu cabeza y en tus manos. Y entonces vas a ver, cuando empeces a darte cuenta de eso, en dónde va a estar la diferencia. Y te vas a asombrar vos mismo. No es que vos vas a seguir continuando esperando que llegue el milagro. Porque tus aciertos, es decir, no te vas a equivocar en bien quién te va a conducir y quién te va a defender tus intereses, quién te va a administrar tus intereses. Ahí está el comienzo del milagro. Y ese es el comienzo del milagro que debemos esperar todos los argentinos. No que van a venir los espíritus malos a hacernos daño, a hacerlos nana. No, eso puede ser si no te pones a funcionar, entonces te van a llevar hasta la respiración, como te dije antes. Pero si vos pones tu visión, tu inteligencia, vos sabés que el milagro está en tus manos. Así que no esperes más. Escuchá quien te explica por qué suceden los milagros y en qué parte nosotros los argentinos estamos para lograr el milagro. Con lo que tenemos a la vista, que nos conducen, nos dirigen y nos prometen cosas, el milagro no se va a producir nunca con esa gente.
porque eso te están llevando a salvarse ellos, pero no hablan del milagro de salvarte a vos. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Mañana nos volvemos a encontrar. Ya sabes, te espero posiblemente con otro color, pero con las mismas ideas.